al doctor Herbella. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien, todo tranquilo, por suerte. Espera ¿Cómo que va esa... voy a agarrar un auricular porque si no, voy a Dale, no hay escuchar todos los problema. dichos de la casa. Acá estamos ¿Todo un poco bien? iguales. Todo bien, Sí, todo bien. sí, no, mucho ruido, mucho ruido. ¿Cómo va esa cuarentena? Yo igual sigo teniendo algunas actividades, así que dentro de todo es una cuarentena rara. ¿Se extraña el fútbol, al menos de verlo hoy de este lado? Que es difícil decir si se extraña el fútbol. Nunca me imaginé que podíamos vivir tanto tiempo sin fútbol. Eso es Lo verdad. cual es cierto. Pero en ese contexto no se extraña tanto como uno hubiese imaginado que se extrañaría. ¿Y jugarlo? Jugarlo se extraña más que verlo, eso, pero indudable. Jugarlo se extraña horrores. Yo jugaba en Huracán el senior, no fue muy bien, terminamos campeones ahí a fin del 2019. Y la verdad que pensé que para este momento estábamos jugando y así como estamos no vamos a jugar, te diría, hasta octubre. Así que difícil, muy difícil. ¿Cuántos de todos esos que estaban jugando crees que van a estar en condiciones en octubre? No, hoy por cuestiones laborales y por cuestiones de la carrera especialista en la universidad, seguimos vinculados con algunas actividades dentro de nuestro grupo de estudio y uno de los temas que trabajamos es la parte de la aptitud física, ¿no? La aptitud física tiene una de las cualidades que es la composición corporal. Y nosotros en este tiempo de pandemia, una de las grandes preocupaciones de todos es cuánto varía el peso. Yo creo que hoy el que te dice el 50% de tus amigos, si le decís, comparado con el 15 de marzo, cuando te pones el pantalón, porque acá la gente dice, bueno, yo no me peso, no sé cómo estoy. Bueno, andá, ponete el pantalón que usabas para ir a trabajar, si no salís a trabajar ahora, y decime si te cierra. Si te cierra, ahí ya te das una referencia de cómo estás. Te estás agarrando la Sí. campera. Eso demuestra que estás preocupado vos también. Sí, sí, vamos a ver si para septiembre, octubre, cuando se pueda volver a jugar, si estamos todos en las mismas condiciones. Pero bueno, Sí, sí, eso sí. Juan, este 9 de junio, bueno, como vos bien sabés, es una fecha especial para toda la gente de Chicago, para ustedes, los que fueron partícipes de ese ascenso del 2001, y la idea era recordar un poco lo que fue ese momento especial. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando te dicen el 9 de junio de 2001? Eh, para mí el 9 de junio del 2001 es como hay un antes y un después, ¿viste? Los momentos bisagra. No sé si ves series. Yo ahora con mi mujer estamos viendo Dark, en el cual hay un momento que cambia la historia de la historia. No voy a spoilear nada, pero cambia la historia de la historia. Y entonces ellos viajan en el tiempo y tienen que encontrar el momento que cambia la historia. Bueno, yo si tuviese que decirte sobre mi carrera de futbolista, si hay un momento que cambia la historia, ese momento es el 9 de junio de 2001. Ese momento cambia la historia. Yo venía de Vélez, quedé libre de Vélez habiendo jugado 15 partidos nada más en la primera de Vélez, y fui a Chicago por el Pancho y la Coca. Yo ascendí jugando en Chicago de titular, me fue bien en ese torneo, muchos reconocen esa temporada mía, pero yo cobraba lo mismo que cobraba el sueldo mínimo del Nacional B. ¿Y por qué cobraba el sueldo mínimo del Nacional B? Porque yo había ido solo a jugar, tenía dos opciones, era cara o cruz. Hace un rato estuve cruzando unos mensajes con el hijo del Beto Pascuti Sí. y le decía a Marce, le digo, el Beto fue radical en mi vida. Él me dijo, vení a Chicago. Él me llevó a Chicago, pero cuando yo tuve el pase libre de Vélez, que me lo dieron 48 horas antes de que cierre el libro del pase, yo me fui a Chicago y me dijo, mirá, yo ya cerré el equipo, ya tengo el plantel resuelto. Y dice, pero vos estás dentro de mi equipo, pero no hay plata, dice, no hay presupuesto. No hay problema, Beto. Digo, yo voy a jugar, vos me ponés, sí, yo te quiero. Listo, digo. Yo voy por el Pancho y la Coca, que me den el mínimo.
Y así yo arreglé en Chicago por menos de lo que cobraba en Vélez, mucho menos de lo que cobraba en Vélez, siendo un pibe en Vélez. Así que imagínate, a mí ese ascenso me cambió la vida. Si yo no hubiese ascendido, no sé cuántos años hubiese jugado al fútbol. Porque después me recibía de médico, iba a entrar a hacer la residencia, iba ya habiendo cumplido el sueño de jugar al fútbol, porque para mí el sueño se pagó, mi sueño, mis 11 años de esfuerzo de divisiones inferiores se pagaron el 20 de octubre de 1998 cuando debuté en Vélez jugando un partido de titular en la primera de Vélez. Ahí yo pagué los 11 años de esfuerzo. Después, a partir de ahí, lo único que quería era hacer carrera. O hacer carrera o que se acabara el fútbol y hacía carrera con la medicina, teniendo guardado en el bolsillo el hecho de haber sido jugador de fútbol. Que eso te abre una puerta extra. Es poder decir, yo soy médico y además trabajo en el fútbol, pero fui futbolista. No, yo jugué en primera. Entonces, yo ya estaba pagado. A partir de ahí, el resto fue todo éxito y se lo debo a Chicago. Anoche justamente hablé con el Topo Gómez, lo llamé para hacerle una entrevista y recordando lo que fue el inicio de ese plantel, me decía, entre los jugadores que fue a buscar el Beto Pascuti justamente, me decía, fue a buscar a Herbella de Vélez, que no lo conocía nadie, obviamente, en el buen sentido, ¿no? ¿Cuánto hay de cierto en eso? Absolutamente cierto. A mí no me conocía nadie. Imagínate el punto, yo jugué 15 partidos en la primera de Vélez, discontinuado, porque ya los últimos 6 meses no jugué porque Julio me había puesto, Falcioni me había puesto en la disyuntiva, tenés que estudiar o jugar al fútbol. Y yo ya estaba en cuarto año de medicina y la verdad le dije, mirá, Julio, le digo, yo no voy a dejar de estudiar ya a este punto, la verdad. Siempre me venía diciendo eso, yo lo tuve a Julio en sexta división, me dijo, te tenés que enfocar en el fútbol, tenés condiciones, después lo tuve en cuarta, después lo tuve en reserva, siempre me decía, te tenés que enfocar, y yo siempre le decía lo mismo, a mí nadie me garantiza que voy a vivir de fútbol. Entonces le digo, yo necesito que alguien me lo garantice, si nadie me lo garantiza y no tengo ni siquiera un contrato, ¿cómo voy a dejar de estudiar? Entonces, cuando llegué a primera, me consolidé y Julio me hace firmar el contrato, me dice, bueno, ahora sí llegaste a un nivel en el cual tenés que elegir. Y ahí le dije, Julio, yo ya estoy en cuarto año de medicina, un poco tarde, digamos, ya ahora no puedo dejar. Claro. Entonces, cuando dije, ahora no puedo dejar, agarra y me dice, bueno, vos sabrás. Y entonces, él quería que me fuera, y los dirigentes, como yo había estado un montón de tiempo en el plantel profesional y había concentrado y todo, no me querían dar el pase. Entonces, como no me querían dar el pase, postergaron el tiempo para darme el pase. Y me lo dieron sobre el final del cierre del libro de pases. Y cuando me lo dan, ahí es que lo llamo al Beto y pasa esto. Pero el Beto ya me había llamado antes. Ahora yo le decía, Beto, no me dan el pase, no me puedo ir, no me voy a ir a préstamo. Porque Beto me decía, pero venite a préstamo. No me voy a ir a préstamo. Si me voy con el pase. Si no, no me voy, me quedo en Vélez, juego los 2 años por el 20% y después me quedo con el pase en mi poder, pero a préstamo, firmar un contrato nuevo, irme a préstamo, no me voy. Y entonces Beto me dice, bueno, vos sabrás. Y después cuando lo llamo por teléfono, se cerraba el libro de pase, él ya tenía el equipo armado, todo, le digo, Beto, me dieron el pase. Bueno, vení, pero no hay plata. Y entonces, le digo, no importa, le digo, yo voy a jugar igual, le digo, ¿vos me querés para jugar? Sí. Yo estoy entrenado. Y yo llegué a Chicago 10 días antes de que arranque el torneo. Y el primer partido jugué titular. Y le ganamos a Platense. Esa era la confianza que me tenía Beto. Pero la verdad, a mí no me conocía nadie. No, la verdad no me conocía nadie. Porque venía de estar peleado en Vélez con Falcioni en el sentido de que no me quería poner y me había pasado 8 meses sin jugar en primera. Y él agarró y me puso de titular a los 10 días de haber llegado, lo cual demuestra la confianza que me tenía él y el hecho de que lo que dice el Topo es absolutamente cierto. Nadie me conocía. Y en tu caso particular, bueno, fue tu primera temporada con continuidad, ¿no? Como futbolista, ¿cómo lo viviste? Por eso te digo que era un antes y un después. Yo ahí arranco, yo me juego el primer partido, me lesiono enseguida, el segundo lo jugué ya lesionado, jugué un par de partidos más,
pero estaba con un problema tenía una tendinitis tremenda en el tendón de Aquiles. Juego el clásico con Albois, el cuarto partido de ese torneo, que le ganamos 2-0 en cancha de Vélez, y después juego el quinto que le ganamos a Defensa y Justicia y ya no me podía mover. Así que dejé de jugar. Salí un tiempo, después los partidos siguientes perdemos, lo terminan echando al Beto 4 o 5 partidos después, que yo todavía no había vuelto porque tenía el tendón destrozado, y después viene la dupla B y Traverso, yo empiezo a reincorporarme, los 2 primeros partidos que estoy en condiciones me llevan al banco y después me ponen de titular. Y ahí le di de corrido hasta la que ascendimos. Para mí fue un sueño hecho realidad. Yo vivía en Disney. Para mí el estar ahí era Disney. El otro día me mandaron un video de una entrevista y era graciosísimo. Pero fue un aprendizaje. Previo al partido ese, el clásico Chicago All Boys, o sea, sería All Boys Chicago, porque All Boys era local y juega en cancha de Vélez, que ganamos 2-0, termina viniendo lo de la barra brava al medio del hotel. Terminan cayendo ahí bastante picantes al medio del hotel, porque habíamos perdido el partido anterior contra Central Córdoba de local. Y entonces ese partido yo contra Central Córdoba de local que perdemos, termino saliendo en un patrullero de adentro del estadio. Y porque me puteaban hasta los mudos. Los mudos me puteaban también. Y entonces vinieron lo de la barra, fue un quilombo, todo. Fue una experiencia, imagínate, yo venía de Vélez, que eso no existía. Entrenábamos en la Villa Olímpica, ya recontra alejado del mundo, y te metías en Chicago y era pueblo, era barrio, era otra cosa. Era esta digamos, esta cercanía con la violencia que yo no la había vivido nunca en mi vida. Con esto que mencionabas, ¿no? Mencionabas vos recién lo del Beto Pascuti, que fue el que te llevó a Chicago. Como vos mencionaste, terminó yendo en la 7ª fecha, después de perder un partido, se dio la llegada de la dupla Traverso Vega, como bien dijiste. ¿En qué crees que los cambió al plantel ese cambio de técnico? Fue un antes y un después. Pero porque, viste como los matrimonios de 2 personas absolutamente fogosas y peleadoras que terminan mal, que se quieren mucho, pero terminan mal. Bueno, yo creo que lo del Beto con el plantel, con la institución, era eso. Era un trío amoroso que era muy difícil de compaginar. Porque el Beto tenía por detrás toda una historia con Almirante y con Albois, que era muy difícil de soportar para el hincha de Chicago. Nosotros éramos un plantel muy, digamos, de mucha gente con mucha personalidad y muy caliente. Era un plantel realmente muy caliente. Nosotros estábamos por ascender y en un entrenamiento, una semana antes, 2 jugadores se agarraron a trompadas en el medio de entrenamiento. Para que tengas una idea. Eso en el momento que estabas por conseguir un logro. Imagínate lo que era en los momentos que estabas más o menos. ¿No eras vos uno? No, en ese momento, esa no. Otra sí, otras fueron varias. Pero en ese yo, o sea, algunas mías fueron previas en el inicio, pero esa fue irrisoria. Estábamos a una semana de ascender y 2 jugadores que se agarrándose a trompadas en el medio de un entrenamiento. Para que tengas una idea de lo que era ese plantel, en un plantel, hoy en día yo creo, hoy en día eso no existe, porque las redes sociales mataron todo eso. Hoy en día 2 jugadores se pelean y al día siguiente están en todos lados, y lo sabe todo el mundo, alguien lo grabó, otro grabó el video, otro grabó el audio, otro firmó una declaración de uno que le mandó un mensaje al otro y lo filtró. Entonces la realidad es que hoy eso no puede ocurrir. Entonces, por ese motivo, hoy no pasa. Pero en ese momento era habitual. En ese momento era terrible. Entonces, era tan terrible que una semana antes de ascender, 2 jugadores se agarraron a trompadas en un entrenamiento que hicimos
que era absolutamente recreativo, porque teníamos que jugar la revancha contra Quilmes, era absolutamente recreativo y se agarraron a trompada. Era una cosa que hoy en día no es otro fútbol, es otro mundo, es otra realidad. Nadie va a estar a una semana de ascender teniendo las cámaras por todos lados agarrándose a trompadas en el medio de un entrenamiento. Y antes pasaba. Hoy mirando, bueno, a la distancia, mirando esta diferencia que mencionás vos, ¿crees que eso era bueno que pasara en el plantel? ¿O decís que no era algo malo para la relación de los jugadores? Porque también la puede fortalecer a la relación. Es muy difícil decirlo, yo te digo, es absolutamente difícil decir si es bueno o malo. Los medicamentos son buenos o malos dependiendo de cómo le hace al paciente. En ese paciente, en ese contexto, por eso te decía, cerrándote la anécdota, que el matrimonio entre ese plantel inflamable, para llamarlo de alguna forma, ese plantel inflamable, el Beto, que es un entrenador inflamable, con una historia por detrás anti-Chicago, dirigiendo Chicago, con la gente de Chicago, que también es gente pesada, era muy difícil sostenerlo. Por eso la llegada de la dupla del Cholo y de Jorge, dos tipos queridos por el club, dos tipos muy amenos, muy tranquilos en el trato, muy educados, y fue excelente, porque nosotros, la combustión era interna, era un grupo que en realidad no necesitaba a alguien que lo inflame, no necesitaba a alguien que avive el fuego, necesitaba gente que le dijera, no muchachos, tranquilo, miren el objetivo está por allá, vamos tranquilo, no se peleen, bueno, se pelean, no pasa nada, ahora júntense y vamos juntos, y eso hicieron Vega y Traverso, hicieron eso que era mágico, porque ese plantel. Hoy nos juntamos en la virtualidad, éramos como 20 en Zoom, haciendo un Zoom. Y nos reíamos de anécdotas de gente que nos peleamos en el medio de la temporada. Y era una anécdota atrás de otra de peleas. Y vos decís, ¿cómo esa gente peleándose todo el día después termina hoy abrazándose, queriéndose? Después jugamos un día al fútbol y nos peleamos. Contábamos la anécdota de jugando el senior y nos peleamos jugando el senior. Tipos que nos queremos un montón, pero jugamos con equipo contrario, uno juega en uno, otro en otro, y nos peleamos. Y dice, ¿cómo me vas a pagar esa petada que me pagaste el año pasado? Estabas mal de la cabeza. Bueno, era un plantel así, ¿me entendés? Era un plantel muy disfuncional al trato, absolutamente disfuncional, que producto de encontrar a ese cuerpo técnico tan ameno, tan tranquilo, que le encontró la vuelta a esto y que era muy querido por la gente, entonces la gente le tuvo paciencia, de pronto logró que ese equipo en un rush tuviera 45 días de furia. Eran 45 días que nosotros vimos, 45 días concentrados, porque se jugaba miércoles y sábado durante 25 días, porque nosotros hicimos todo el reducido y después tuvimos que enfrentar a Gimnasia y Grima de Concepción del Uruguay, que había jugado las finales, y por el otro lado tuvimos que enfrentar a Instituto, que había terminado primero. O sea, nosotros eliminamos al primero y al segundo de la zona interior. Y porque era eso, era un equipo que era disfuncional. Yo siempre sostengo lo mismo. Escribí la columna para Perfil cuando pasaron 15 años y dije, es un equipo disfuncional, de esas cosas que pasan alguna vez en la vida, ¿viste? Que tipos que se quieren, se aman, se odian, se pelean y se vuelven a amar, como dice la canción. Bueno, en esto de lo malo, entre comillas, que tenía ese plantel inflamable, como vos lo llamaste, ¿qué era lo bueno que tenía ese grupo que se formó para ese año, que muchos llegaron como vos, y había otros que ya estaban en el club, como Mito, Pocholo, Jesús, entre otros, ¿no? ¿Qué era lo bueno que tenía ese grupo? Y la personalidad. Yo siempre digo lo mismo. Creo que en mi carrera deportiva tuve un montón de planteles. Jugué 14 años, 11 clubes, experiencias en distintas partes, equipos campeones del mundo. Y yo te digo que ese equipo tenía una personalidad que no le vi a ninguno. O sea, nunca yo viví tiempos tan violentos como esos 2 años en Nueva Chicago. Para mí fueron tiempos violentos. Bueno, fueron tiempos absolutamente violentos. Apretada de la barra, dirigentes que no te querían.
y después la barra que te amaba, porque veían que daban resultados. A nosotros nos inventaron una canción que decía, y pongan huevo la putada que así era, y pongan huevo. Y nosotros veníamos en el colectivo, es un colectivito chiquitito para el partido, y el equipo cantaba, no sobran huevos, porque ya se preparaba a que te putearan y pongan huevos. Era una cosa, yo te digo, en mi vida viví como futbolista tiempos tan violentos, por ahí la primera división es mucho más cuidada que el ascenso. Y yo venía de un equipo de primera división que había salido campeón del mundo, jugué con Chilaver, con Trota, con Sotomayor, con Almandó, con el Pacha Cardoso. Entonces vos decís, todos los tipos que salieron campeones del mundo, con otra realidad económica, con otra realidad de reconocimiento público, y de pronto caigo en Nueva Chicago y era Saigón, en el medio de la década del 70. Y yo dije, o acá muero balaceado o subsisto para el resto de mi vida. Por eso te digo que el 9 de junio para mí fue un antes y un después. Era así, o muero balaceado o vivo el resto de mi vida al fútbol. Y la verdad que era hermoso, porque ibas a la cancha y cuando empezó a irnos bien, yo no podía creer la cantidad de gente que nos alentaba, que no... el otro día subieron a YouTube una imagen que yo no me olvido más, que la veía hace un tiempito con mis hijos, y me largué a llorar y me dicen, papá, ¿estás llorando? Le digo, vos no entendés. Digo, no entendés lo que es la imagen. Yo veía la imagen de un momento de mi vida que pensé que no había testimonio. Que era un momento, más, te estoy hablando y tengo la piel de gallina. Y se me llenan los ojos de lágrimas. Yo viví un momento que no creí que estaba grabado. Yo siempre contaban las anécdotas, pensé que era un momento no recuperable. Que cuando nosotros ascendemos en Córdoba un sábado 9 de junio del 2001. Sí. Volvemos a Villa Carlos Paz, donde concentrábamos, nos vamos a festejar, volvemos al hotel 5 o 6 de la mañana, y el vuelo salía a las 8 de la mañana de Pajas Blancas, el aeropuerto de Córdoba. Entonces nos despiertan a las 7, no habíamos dormido, nada. Entre el partido, jugando con 10, sin dormir, cuando vienen y golpean la puerta y me dicen hay que subirse al avión, hay que salir, yo estaba como que me hubiese agarrado a trompadas con Rocky. Y entonces me subo al avión, todo en el avión dormiste un poco, llegamos, yo digo, bueno, me voy a casa a dormir porque no me puedo mover. Imagínate jugando con 10, todo un tiempo, contra un equipo que te atacaba todo el tiempo, que veníamos acumulando un cansancio de 25 días de jugar miércoles y sábado. Lo único que quería hacer era dormir. Me dice, no, ahora nos vamos al estadio. ¿Cómo nos vamos al estadio? Yo ya estoy para ir a dormir. No, nos vamos al estadio, que está la gente. ¿Cuánta gente puede estar en el estadio? Entonces nos suben al colectivito ese que viajábamos siempre, manejaba, no me acuerdo el nombre del que manejaba, y paramos en una estación de servicio que está sobre General Paz antes de llegar a Emilio Castro. La cantidad de gente que ya habíamos visto en el aeroparque era impresionante. Vos decías, ¿qué es toda esta gente? Ahora, si está toda esta gente acá, no está en el estadio. Lleven al estadio y nos vamos a casa a dormir. Ese era mi razonamiento. Me voy a casa a dormir. Llegamos al coso, nos paran y dicen, no, nos vamos a subir un coche bomba. ¿Cómo un coche bomba? Ponele, en ese momento ya eran las 11 de la mañana del domingo 10 de junio. Coche bomba, ¿cómo coche bomba, autobomba? Bueno, ahí me corrige, sí, un autobomba. Era eso de los bomberos. Nos suben al coche de los bomberos, eran las 11:30 de la mañana y dicen, vamos a dar vuelta por el barrio. ¿Qué barrio? Le digo, yo me quiero ir a dormir. No, dormimos 2 horas, jugamos 90 minutos con un hombre menos. El estrés, el cansancio acumulado, yo me quiero ir a dormir. No, damos una vuelta en el autobomba y vamos al estadio. Bueno, digo, vamos al estadio. Entonces damos la vuelta en el autobomba, lleno de gente, matadero, gente que te alentaba, gritaba, bandera por todos lados. Y bueno, llego al estadio, los busco a mi viejo, que no debe haber demasiada gente, y me voy a dormir.
Llegó al estadio ya como las 12:30. 12:30 llegamos al estadio y entramos por atrás, por donde está el tanque de los Perales. Y bueno, yo no sabía que había de gente. Digo, bueno, entramos, voy a buscar a ver dónde está la cosa. No, vamos a dar la vuelta olímpica en el estadio. ¿Cómo la vuelta olímpica? Digo, si ya está, ya dimos la vuelta olímpica en el Chateau Carrera. ¿Para qué la vamos a dar en el estadio? No, vamos a dar la vuelta olímpica en el estadio. Bueno, dale, vamos a dar. Cuando entro al estadio, pero había 30.000, 40.000 personas, digo, pero si no jugamos hoy, ¿qué hace toda esta gente acá? No, la gente enloquecida. Entonces empezamos a dar la vuelta olímpica, empezamos a dar la vuelta olímpica. Yo todo esto pensé que no estaba grabado. Yo digo, esto es un recuerdo de esos típicos recuerdos que uno recuerda y nunca nadie vio en su vida. Entonces le podés meter IVA, le podés hacer como las historias de Ruggeri, que cuenta cosas que son incomprobables. El mito de la vuelta olímpica en Matadero, claro. Claro, entonces yo digo, esto es un mito que nunca nadie va a poder comprobar. Resulta que el otro día me mandan un video, son 4 videos, no uno, 4 videos de ese momento, de un tipo. Y el tipo grabó toda la vuelta olímpica, el estadio explotado. Y entonces graba el estadio explotado. Yo llego ahí, cuando veo a toda esa gente, digo, esto es un mundo, digo, esto no puede ser verdad. La gente te abrazaba, te daba besos, me pedían disculpas, yo te puteé, yo te quiero, ahora no te voy a putear nunca más. Y claro, cuando yo venía de Vélez, en el principio, cuando nos perdimos, dio el Beto, me puteaban todos, hasta ese partido que te digo que me tuve que salir en patrullero. No te voy a putear nunca más, sos mi ídolo, la gente abrazándote. Yo digo, esto no se lo puedo contar a nadie, porque se lo cuento y me va a decir, esto es mentira. Claro. Y resulta que el otro día, viendo ese video, veo una imagen en la cual yo voy caminando con una cara de dormido mal, que ya no me podía mover, y la gente me abrazaba, me daba besos, yo dándole besos a gente que vi en mi vida, la vi en ese momento y no la vi nunca más. Y mi hijo me dice, pero vos nos conocías. Y le digo, no, yo no conocía a nadie. La gente me saluda y en un momento le hago un gesto que yo tenía típico, que a mí siempre el pulgar para arriba, y veo la imagen y me hago una captura de pantalla con el pulgar para arriba. Y yo pensé que esto no existía. Digo, yo pensé que no había testimonio fílmico de esto. Y había un video y el tipo lo subió a YouTube. Y no, es una locura. Cuando cumplamos 20 años, el año que viene, voy a armar algo y voy a compactarle el video a este muchacho, y que lo vi hace poquito, porque lo vi hace un par de días, no daba para hacer algo hoy, pero claro, para la celebración de los 20 años voy a hacer algo, porque todas las historias que conté ahora tienen un correlato fílmico que comprueban que son verdad. Y con todo esto, Juan, te llevo un poquito a lo deportivo, ¿no? De ese año. ¿Cuál crees que fue el partido clave para que ese Chicago se encamine al ascenso que terminó consiguiendo? El partido clave fue un jueves, un jueves a la noche, televisado por el Nacional, o sea, por Teis Sport, el partido del jueves del Nacional B. Jugamos contra Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, allá en Concepción, ¿no? En Entre Ríos. La cuartos de final. La vuelta de los cuartos de final. Hasta ese momento, cuando nosotros perdemos en la ida 1-0, que nos hacen un gol en el último minuto, cuando salimos del estadio la gente, wow, ustedes ya se entregaron, como no arreglaron los premios, porque los dirigentes ni siquiera nos habían arreglado los premios. Porque pues ahora te cuenta la historia Tito Guerra y te quiere hacer creer una verdad que no existe, que la gente que sabe que la vivió absolutamente, y hoy él te cuenta una historia irreal, ¿no? Él se ufana de cosas que él ni siquiera había arreglado los premios. Nosotros ascendimos y arreglamos los premios 7 días antes de ascender. Eso no pasa nunca en la historia. Pasó solo en ese equipo porque el tipo ni confianza no tenía. Es más, yo no sé si para él era bueno o malo, porque a él no le interesaba. Lo más gracioso de todo es que después de ese partido, el de la ida de los cuartos de final, que perdemos 1-0, los dirigentes le prestan el estadio a Emelec. Mota, Rodolfo Mota, que en paz descanse, dirigía Emelec en ese momento y venía a jugar Copa Libertadores contra River en la cancha de River. Como nosotros habíamos perdido la ida, ellos jugaban el partido el mismo día que nosotros jugábamos la vuelta, ese jueves, jugaban Copa Libertadores contra River. Entonces el miércoles, los dirigentes le prestan el estadio
a Emelec por un par de mangos, para hacerse unos mangos extra, como ya daban por perdido el todo, Claro. para hacerse unos mangos extra, agarran el pie, le prestan el estadio principal. Date cuenta lo que es, le prestan el estadio principal bajo la lluvia a entrenar a Emelec. Entonces rompieron toda la cancha, por eso cuando vos ves el partido de ida con Quilmes, el primer partido de la semifinal, vos decís, ¿cómo puede ser que en el partido previo, una semana antes, la cancha era un billar y una semana después la cancha era un lodazal? Bueno, el lodazal lo había dejado Mota con Emelec, porque los dirigentes le prestaron la cancha porque tenían cero expectativa de que nosotros ascendiésemos. Y nosotros teníamos que ir a Gimnasia, a Concepción del Uruguay, a ganarle por 2 goles de diferencia, porque ellos tenían la ventaja, entonces nos habían ganado 1-0 de local, teníamos que ir a ganar por 2 goles allá, y ellos eran un equipo que no habían perdido de local en todo el torneo, nunca por 2 goles. O sea, los dirigentes hicieron un cálculo matemático muy sencillo, acá tengo que apostar, le doy el 1% de chance a estos muchachos, le presto el estadio a Emelec, me pagan en dólares, me junto la guita y aproveché. Hice win-win. Y después los jugadores son un desastre. Esa es la realidad. ¿Qué pasa? Terminamos ganándole 2-0 a Gimnasia en Concepción del Uruguay. Claro, cuando volvemos al hotel, ese día dice, los dirigentes diciendo, le prestamos la cancha a Emelec y está toda rota, y dentro de 6 días, 5 días, porque el miércoles siguiente, eso era un jueves, el miércoles siguiente teníamos que jugar el partido de ida con Quilmes. Y la cancha está toda rota. Dice, ¿y ahora qué hacemos? En la concentración en Concepción del Uruguay. Diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Date cuenta si vos decís, hay un momento bisagra en ese plantel, el momento bisagra es ese momento. Es cuando nadie tenía ni un poquito de expectativa, y esos 16 muchachos con el cuerpo técnico dijeron, bueno, hay que entrar acá y hay que ganar por 2 goles, y entramos ahí, ganamos por 2 goles, jugamos con un esquema que no habíamos jugado nunca. Fue una cosa, en ese partido el Cholo Vega y Traverso en la concentración me dicen, escúchame, tenemos que ganar por 2. Dice, vamos a jugar con línea de 3. Nosotros no habíamos jugado con línea de 3 nunca. Me dice, ¿estamos para jugar con línea de 3? Y yo venía de jugar con Bielsa, yo formé parte del equipo del sparring y entrené durante todo el equipo de Vélez, campeón del 98, y después Vélez sigue jugando línea de 3. Sí, le digo, podemos jugar en línea de 3, perfectamente, le digo. ¿Podemos jugar con línea de 3? Sí. Y le digo, sí, así, sí. ¿Y vos qué pensás? No, me imagino que después le deben haber preguntado a otros qué pensaban. Y yo le dije, no, para mí así, podemos jugar perfectamente, podemos hacer esto con esto. Además yo me acordaba que jugaban Leguizamón y Iglesias de delantero, entonces le digo, no, podemos este con este, cualquier cosa, yo salgo más adelante con Iglesias porque Iglesias era alto. Y entonces, bueno, cuando ganamos 2-0 no podían creer. Después agarramos y jugamos contra Quilmes el partido de ida también con línea de 3 y le ganamos 1-0 a Quilmes. Es una cosa, por eso te digo, es un torneo absolutamente disfuncional por donde se lo mire. Cero expectativa de cosas, y por eso el recuerdo es tan grande de la gente. Porque la gente no tenía la expectativa de que iba a pasar eso, y vio un equipo que ante la adversidad, en lugar de caerse, era, sí, ahora vos pensás que me voy a caer, no, ahora no me caigo. Es lo mismo que le pasó a la gente en la final, porque dice, no, jugando contra Instituto, el mejor equipo de la temporada, jugando de visitante, jugando con un hombre menos, jugando que nos chorea el árbitro, porque Jiménez nos cobró 2 penales en un tiempo, cobrando que nos chorea el árbitro, no, ahora pierden, y el equipo ascendía, y la gente se identificó tanto con ese equipo, por eso, se identifica tanto porque el equipo tenía eso, ¿me entendés? El equipo tenía una impunidad, era un equipo que tenía una impunidad, no tenía temor, ¿me entendés? Era como que le daba todo lo mismo. Yo siempre recuerdo esos 2 años y digo, eran 2 años que vivías en una nube, porque era todo el tiempo tormenta, caía, subía, va, pum, pum, y te divertías. Juan, te tocó antes de ese partido que vos mencionás con Gimnasia de Entre Ríos, te tocó ser el héroe de Chicago para clasificar justamente a los cuartos de final en ese partido con
con San Martín de San Juan en Mataderos. Fue Sí, uno de los... te diría que después de un gol que yo creo que en Chicago hice los goles significativos. Por eso la gente también me recuerda, porque hice goles significativos. Ese partido es un partido complicadísimo. Yo creo que nos complicó más, porque todavía estamos en esa fase que no entendíamos qué éramos. Éramos un manojo de buenas voluntades que no entendíamos qué éramos. Y ese partido, nosotros perdí el partido de ida, de octavos de final contra San Martín de San Juan, en San Juan, nosotros arrancamos perdiendo 2-0. Todo el mundo decía, está muerto esto, 2-0 en San Juan. Terminó el primer tiempo 2-0, y en el segundo tiempo salimos y metí un cambio, Traverso y Vega metió otro cambio que ni me acuerdo cómo fue, y empatamos 2-2. Pero el primer tiempo era para que terminen 4-0 ellos arriba. Y el partido termina 2-2. Y vamos a jugar de local, en el segundo partido, y nos estaban cascoteando, pero mal. Yo me acuerdo que ese gol era una de las 450 pelotas paradas que nos tiraron adentro del área. Yo la saco de cabeza, era un tiro libre de ellos, yo la saco de cabeza, cuando saco de cabeza sale un contragolpe y yo digo, salgo corriendo. Y viste esas cosas que te pasan en una cancha, en un momento de un rapto, de locura, decís, salgo corriendo. Y yo salí corriendo, la rechacé de cabeza y salgo corriendo. De pronto la jugada va, no sé a quién le cae, me vuelve a mí, se la abro a Jesús que estaba afuera a la derecha, y entonces Jesús tira al centro, la pelota pasa, y cuando pasa, Gomito le descarga a Pocholo, y cuando Pocholo levanta la cabeza, yo estaba afuera del área. Y digo, ¿y si estoy acá, por qué no me meto dentro del área? En ese momento, ¿viste? Milésima de segundo, entre estar acá afuera. Entre estar acá afuera y estar adentro del área, es preferible que esté adentro del área. Si ya estoy acá, no es que estoy defendiendo. Y entonces Pocholo tira ese centro, y yo veo que la pelota viene, y entonces voy corriendo como un desesperado a buscarla, y salto. Y cuando salto, cabeceo la pelota, y ni bien siento que cabeceo la pelota, siento que me pegan un puñetazo, que me lo pega a Lemos. Después con Lemos trabajé en Argentino Junior, cuando yo dirigía el departamento médico, y él era el entrenador de arqueros, y me dice, ¿qué piña que te pegué? Sí, le digo, me pegaste una piña que en el momento que me la pegaste, sentí que quedaba knockout. Pero sentí el grito de la gente, y dije, hice el gol, y me paré. Y vos ves la imagen de ese gol, y ves que me paro todo atontado y salgo corriendo una cara. Yo creo que si me hacían un score del SCAT, como se hace hoy en día, de esa gente que... Yo estaba obnubilado, o sea, no entendía bien lo que pasaba. Pero sentí que la gente gritaba, yo no vi el gol. No lo vi, no sé cómo entró la pelota, no sé qué pasó. No, después lo vi por la tele, pero en el momento yo no sabía cómo había entrado la pelota. Solo sentí que la gente gritó gol, y yo había quedado tendido en el suelo, y sentí que la gente gritó gol, y yo había cabeceado la pelota, así que dije, lo hice yo. Y me paré y salí corriendo. Juan, te llevo para la final, ¿no? Después de la final de vuelta, el partido en que se resolvió todo, ya con la ventaja 1-0 en la previa, antes de salir al Chateau Carreras. ¿Te sentías con un pie en primera o nada de eso? No, ya en ese momento nosotros sentíamos que éramos imbatibles. No, yo después de ganarle a Gimnasia en Entre Ríos y de ganarle a Quilmes, y que después el otro partido que sufrimos mucho de ese octogonal, uno fue contra el que te digo, con San Martín en San Juan, y el otro fue contra Quilmes la revancha, que Quilmes tenía un equipazo, era el Quilmes bajo la lluvia, era el Quilmes del Excel Group. Y ese Quilmes tenía un equipazo. Y la verdad que yo creo que era un partido dificilísimo. Nosotros habíamos perdido el partido de la fase, de la parte regular, habíamos perdido 3-1 y nos habían pegado un paseo descomunal. Yo creo que ese partido, jugado en condiciones normales, hubiese sido el partido más difícil de todos. Así todo, jugado bajo la lluvia, fue un partido dificilísimo. Una jugada faltando 2-3 minutos, yo lo marcaba a Agustín Alaye, que después fue compañero mío en Quilmes, que le quedó una pelota boyando, la estrelló el travesaño y yo estaba llorando ya. Si nos hacían ese gol, era mi marca, no dormía durante una semana. Después de eso, yo te digo, después de eso, nosotros cuando llegamos a jugar contra Instituto,
yo sentía que podíamos entrar a jugar contra cualquiera y ganar. Porque es como que el equipo había sido uno hasta que se salvó el descenso. Después había sido otro tibio mientras jugaba el reducido, hasta que se vio en la hoguera. Cuando se vio que se estaba prendiendo fuego, ahí fue otra cosa. Te pregunté antes cómo fue la vivencia de esa temporada, pero el ascenso, en tu caso particular, y lo que significó después, ¿qué fue para tu vida, para tu carrera? Dijiste que fue un antes y un después, pero en específico del corazón, lo que te pasó por dentro, después de que el árbitro de que Jiménez, después del gol de Topo Gómez, que Jiménez toque el silbato y diga que no hay tiempo para más. Yo tengo ahí, ese video sí lo tenía, lo había visto varias veces, que es un recorte de ABC Diario, que era un programa de Román Yuch en Teis Sport. Después con Román yo trabajé en Continental y siempre le contaba la anécdota de ese ABC Diario. Ese ABC Diario hace un video que serán 4 minutos, que lo locuta Peretti. Y yo te digo que veo mi imagen cuando termina el partido, nos hacen la entrevista al Topo, a Gomito y a mí. Y yo veo mi imagen hablando, y en ese momento y digo, ¿viste cuando te dicen qué podés encontrar similar al fútbol? No sé, tirarte en paracaídas y sentir que el paracaídas no se abre. Yo creo que no hay nada. La adrenalina que te genera el fútbol en esos momentos es absolutamente adictiva. Por eso pasa lo que pasa con los jugadores cuando se retiran y el día después. La verdad que después encontrar adrenalinas similares a esas son imposibles. Yo tengo una declaración de 10 segundos, que la gente, si lo querés, si después haces un compacto de esta grabación con los títulos Sí, que te sí, tiré, y haces un compacto, tenés esos 10 segundos, y yo digo, chica, unos huevos bárbaros, hecho un loco, un enajenado. Digo, a este tipo me lo cruzo por la calle y cruzo de vereda, digo, porque tengo miedo de que me agarre trompada. Bueno, vos me preguntás, ¿qué sentí yo en ese momento? Vos mirá ese video, mirá ese sujeto enajenado, comparalo con la persona que te está hablando hoy, recordando esos momentos, te vas a decir, no puede ser el mismo tipo. En eso que mencionás vos justamente del video, se te ve en lo que es la previa, la salida al campo de juego, tu signo a la cámara, tu gesto a la cámara. Típico, ese. Sí, ese Justamente signo por es eso. típico. Bueno, tengo una pregunta que dejó alguien que vos conocés, que te tocó compartir concentración en ese año. No sé si hubo trompadas con él. Carucho Fernández. Dijo, ¿por qué no lo dejaste dormir durante un año en esa concentración? Bueno, y lo que pasa es que él sufrió lo que sufrieron muchos de mis compañeros en mis 14 años de fútbol. Yo duermo, tengo un horario metódico, soy un tipo metódico siempre digo la misma frase, ya es aburrida, pero yo creo que si los futbolistas se hubiesen cuidado en aquel momento, como se cuidan hoy, yo no hubiese llegado a jugar a fútbol. Yo era un monje tibetano. Para mí el fútbol era un trabajo al cual no me sobraba ninguna condición y perseguía un sueño. Yo perseguía un sueño. Para mí un sueño. Mira, yo soñaba jugar al fútbol. Me acostaba y soñaba jugar al fútbol. ¿Y qué había que hacer? Y lamentablemente yo cuando llegué a primera era un pibe que me faltaba técnica. Para que tengas una idea, un día yo lo tuve a Osvaldo Piazza. Osvaldo Piazza era ayudante de campo de Bianchi en Vélez. Yo lo tuve entrenador en reserva. Y un día me dijo, usted no va a jugar nunca en primera. Yo tenía 16 años. Me dijo, usted no va a llegar nunca a jugar en primera porque no sabe pegarle con la pierna izquierda. Lo cual era verdad. Yo no sabía ni patear con la pierna izquierda. Tenía 16 años y si la pelota venía para la izquierda intentaba pegarle con la derecha. Y entonces el tipo me dijo eso y yo dije, si este tipo me dice eso, estoy haciendo algo mal. Es que quiere decir que esto es muy obvio, tengo que empezar a patear con la izquierda. A partir de ahí, todos los días, 30 minutos terminaba el entrenamiento, tenía 16 años.
al vestuario después de los 30 minutos de patear con la pierna izquierda y el utilero me puteaba en arameo, me decía, escúchame, nene, era un italiano, Salvador Gaetano. Dice, el entrenamiento terminó hace 30 minutos, nene, te estoy esperando para lavar la ropa. Yo me había quedado, en ese momento no pasaba que era tan libre, imagínate sexta división, yo llegaba más tarde que todos, y el tipo no podía meter el lavado de la ropa del club, porque yo tenía la ropa guardada, porque estaba utilizándola porque todavía seguía entrenando. Pasó el tiempo, después de Chicago voy a Quilmes, después jugué un partido Quilmes Atlético Rafaela, Osvaldo era el técnico de Rafaela y yo le digo Osvaldo Piazza, le digo Osvaldo, yo le quiero agradecer su crudeza, si usted no me hubiese dicho hace 8 años que yo no iba a llegar nunca porque no pateaba con la pierna izquierda, yo no me hubiese empecinado en practicar con la pierna izquierda, hoy soy el central capitán del Quilmes que va a clasificar a la Libertadores, que clasificó a la Libertadores, y le digo, y juego por la izquierda, gracias a usted. Digo, porque usted me dijo esto y a partir de ahí yo pateé con la izquierda todo el día, 30 minutos todos los días, pum, pum, de aire, de volea, de sobrepique, de rastrón, había que levantarla, ponerla en... Y así jugué, yo jugué 14 años profesional, jugué 11 por la izquierda. Y se lo debo a este comentario. Pero lamentablemente había otras cosas que no eran tan sencillas de corregirla, y yo técnicamente era muy limitado. Entonces, si los demás se hubiesen cuidado como me cuidaba yo no sé si hubiese llegado. Y Carucha siempre dice la misma anécdota de que no lo dejaba dormir, porque yo me levantaba a las 7:30 de la mañana, yo me acostaba a dormir, le decía a Carucha hay que pagar la cosa, él se quedaba, poné la televisión, querés quedarte viendo la tele, en silencio, yo me fui a dormir, y yo me dormía a las 11:30, a más tardar a las 12 ya se sentía que roncaba, y a las 7:30, 8 de la mañana estaba despierto estudiando o entrenando todos los días religiosamente así. Entonces Carucha decía que no lo dejaba dormir porque a las 8 de la mañana me levantaba en el silencio que más podía mantener, iba al baño, hacía mis necesidades en el baño, tenía que tirar la cadena, me lavaba los dientes, me levantaba, me cambiaba y me iba a desayunar. Entonces él se despertaba a las 8 y a veces había días me decía, escuchame, me desperté cuando te fuiste y después no me pude volver a dormir. Otro que también dejó una anécdota y te mandó también saludos, que ayer nuestro compañero, o en estos días nuestro compañero Adriano Campo le hizo una entrevista, fue Flavio Francella, que comentó que junto con vos eran los únicos que estudiaban de ese plantel. Él está recibido, licenciado en administración. ¿Que tienen alguna anécdota para contar de esos tiempos? Con Flavio y con César, en línea general los arqueros concentran juntos, pero a mí en una pretemporada, en ese torneo, en la pretemporada de mitad de año que hicimos en Necochea, me ponen con César y con Flavio, y yo nunca en mi vida concentré como un arquero, la única vez que concentré como un arquero fue con ellos. Era una risa los dos, fue una pretemporada, pero anécdotas incontables. Pero siempre me acuerdo que los tres, lo que hemos hecho los tres en ese momento, y Flavio un grande, Flavio casi no había atajado, y de pronto pasa lo que pasa con Jiménez, que nos cobra 2 penales, y en el segundo penal lo echa César, y Flavio entra a jugar, ¿viste? En el momento más icónico de su vida, entra a jugar ahí y tenía que atajar. Y llovían pelotazos por todos lados y Flavio la rompió. Y para colmo el broche de oro es cuando descuelga esa pelota. Yo cuando veo que yo fuera uno de los que le decía, tirate al suelo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? Y él sale corriendo porque lo había visto al Topo. Sí, y entonces sale corriendo y yo digo, este pibe no entiende nada, digo, no entiende nada. Tirate al suelo y quedate ahí. Si ya termina. El cara y agarré y le metí un pase con esa zurda, le metí un pase al Topo y hizo el gol. Yo no podía creer. Entonces, después tenemos una foto que yo la tengo en Twitter, la tengo de perfil de Twitter, ahí en el mosaico, no es la de perfil, sino la de al lado, que es un abrazo con él. Porque le fui a dar un abrazo, porque digo, hizo todo lo que yo pensé que no tenía que hacer, y terminó haciendo el gol y además quedó en la historia. Entonces digo, ¿cuántas veces, claro, nos equivocamos? ¿Cuántas veces uno piensa una cosa y otro piensa otra y hay que dejar la libertad? Y a veces te sale bien y a veces te sale mal. Bueno, esta a Flavio le salió
golazo. Yo ni bien hizo eso, ni bien hace el gol el Topo, vos vas a ver que la cámara de televisión se va con el Topo, todos van a corriendo a abrazarlo al Topo, y yo toda mi vida fui contra sistema, ¿viste? Todos van para un lado, y a veces yo iba para el otro. Y todos fueron a abrazarlo al Topo, y yo fui a abrazarlo a Flavio. Y por eso tenemos esa foto, los dos abrazados, porque yo digo, este pibe hizo algo que la sacó de la galera. En este que compartiste, ¿no? La concentración y con César Velázquez. Antes comentaste que habías compartido plantel con Chilaver. Más allá, salvando la distancia, la pegada de Chila. Y ¿qué semejanza encontrás entre uno y otro? Porque físicamente son similares. Sí, igual Flavio era un poco más cuidado. Pero sí, una de las grandes características de Flavio era patear. Por el otro lado, ahí escribió Carucha. Mirá, estaba escuchando el vivo. ¿Cómo andás, Carucha? Hace un ratito estábamos juntos. ¿Qué haces despierto? Estás Carucha está en Dubái, en Qatar, no sé dónde, deben ser como las 2 de la mañana. ¿Qué haces despierto todavía escuchando el vivo? Y agarra y dice, la otra que hacía, que la gente se acuerda, mucha gente se acuerda, que es el día de hoy, que hay gente que me lo dice porque lo hice con Fantino. Estaba en una nota en Mar de Fondo con Fantino y yo le conté que yo grababa las clases, porque había clases que como yo no podía estar, me la grababan mis compañeros y después me daban los apuntes, en la facultad me daban los apuntes, y me daban la clase grabada en Walkman. Imagínate los viejos Walkman. Vos sos tan joven que no escuchaste un Walkman en tu vida. Sí, era un cassette. Era chico, sí. Nunca lo manejaste. Yo dejaba un Walkman con un grabador, con un cassette virgen, y me grababan el Walkman, y yo me iba a dormir, y todas las noches, además de que lo desgrababa con los apuntes y les rellenaba cosas, a la noche cuando me iba a dormir, me grababa la clase de nuevo, y me iba a dormir y me ponía el auricular, y me iba a dormir. Y me escuchaba la grabación. Porque el inconsciente siempre te deja algo. Bueno, por lo menos en ese momento yo estaba convencido, y en la vida hay dos cosas que valen la pena. Si vos estás convencido de que algo te va a hacer bien, nunca le digas a alguien que está convencido de que algo le va a hacer bien, que no le va a hacer bien. Porque por más de que la cosa no tenga efecto, si el tipo está convencido de que le va a hacer bien, le hace bien. Bueno, yo estaba convencido de que me tenía que grabar las clases y escucharlas, porque mientras dormía me iba durmiendo y iba repasando. Y la verdad que me hizo bien. Y pobre Carucha se tenía que escuchar las grabaciones, a veces escuchaba las grabaciones cuando me iba a dormir. Bueno, te voy a tomar un apunte también. Juan, te hago una última pregunta, que ya estamos cercanos a llegar a la hora del vivo y se va a cortar. Uno ve que en tu carrera por Quilmes tuviste 2 pasos, 2003-2004, después 2010, que también lograste ascender. ¿Por qué nunca volviste a Chicago? ¿No existió la posibilidad o qué pasó? Nunca se dio el hecho. La verdad que pues Chicago casi no se mantuvo en primera, porque después de eso Chicago desciende, por eso la gente nos recuerda tanto. Al año siguiente se salva, nosotros nos salvamos directo. Al año siguiente juega la promoción, las 2 promociones en cancha de San Lorenzo con Argentino Junior, que yo ya no estaba, yo estaba en Colón. Y al otro año desciende. Después volvió un año a primera, pero siempre estuvo en el Nacional B, y yo estaba jugando en primera. Y el único año cuando yo vuelvo a jugar que me vuelvo de afuera ya sobre el final de mi carrera, y yo vuelvo y juego en el Nacional B, Chicago estaba en la primera B. Entonces la verdad que nunca se dio la situación. Y por eso nunca volví. La verdad que tampoco es que estaba convencido en volver de cualquier forma, porque el recuerdo de la gente había sido tan bueno. Imagínate que el último partido mío con la camiseta de Chicago, nosotros necesitamos ganar. Era la final. Del último partido, el último torneo. Nosotros jugamos el último partido del torneo contra Belgrano. Y sí o sí teníamos que ganar para salvarnos de la promoción. Y cuando pasa eso, el primer tiempo perdíamos 1-0. Jugamos contra Belgrano con pibes. Era un caos, la cancha era un caos. La gente enloquecida,
el clima durísimo, porque si no ganábamos teníamos que ir a jugar la promoción y era complicadísima la promoción. Y entonces jugamos el segundo tiempo y terminamos ganando 2-1 y yo hago los 2 goles. Al día siguiente vino el diluvio universal y apareció Noé, el arca y todos los animales, porque yo había hecho los 2 goles. Entonces yo tenía un recuerdo para la gente que era, ¿me entendés?, fantástico. Yo siempre pensé lo mismo, digo, ¿cómo puedo hacer yo para devolverle a la gente de Chicago el cariño que tiene y el amor que me tiene y que me guarde un recuerdo como el que tiene, después de haber formado parte de un ascenso único, porque ninguno de los otros ascensos de Chicago fue como este, porque este era un ascenso inesperado. El otro, el ascenso que vino después en el 2006, parte se monta en algunos jugadores del equipo que habían jugado en primera ya, que tenían experiencia. Entonces era un equipo mucho más consolidado, un equipo distinto, era un equipo con varios jugadores del club que venían de aprovechar el hecho de competir juveniles de primera división de AFA, porque una vez que ascendías, las juveniles empezaban a jugar primera, si no las juveniles de Chicago jugaban en el Nacional B y el nivel competitivo era mucho menor. Entonces el ascenso nuestro fue un ascenso muy marcante para la gente, por toda la adversidad, por todo lo que fue. Y por el otro lado, después el año en primera que nos salvamos, como no se salvó nunca, sin descender, sin nada, y haciendo los 2 goles en el último partido, digo, ¿cómo puedo superar esto? Tengo que, no sé, hacerlo clasificar a la Libertadores para hacer algo más de lo que hice. Y por eso tampoco nunca se dio el contexto de retornar al club. Pero la verdad que el cariño que le tengo al club y a la gente es enorme. Juan, te agradezco mucho por todo tu tiempo, quedaron muchos temas pendientes, hablar un poco más de medicina, repasar también, ¿no?, tus otros pasos por Quilmes, por Gimnasia Jujuy, Ferro, los que hoy están en el ascenso, ¿no? Quedará para otra entrevista. Quedará para otro día. Para otro día, así que te agradezco por la predisposición, por la buena onda y espero que te hayas sentido cómodo con este recuerdo. Me sentí hermoso y ahí le mando un saludo a uno de los grandes amigos que me dejó mi paso por Chicago, Leo Orsi, que también estaba escuchando ahí, que formamos dupla central con Leo, siempre se debe acordar de algunas anécdotas, sí nos habremos puteado dentro de una cancha, esa es otra. Era un insultadero público ese equipo, pero bueno, la verdad que la pasamos bomba y con Leo, con Caruche y con tantos otros me queda una relación de amistad que ya trasciende el tiempo. Así que sí, quedará el compromiso para hacer una genérica de solo ascenso. Sí, dale, perfecto, Juan. Te agradezco y lo mejor para terminar este día, empezar la semana y lo que resta del año. Un abrazo grande y te quedó el tip del pulgar para arriba, me gustó eso. Abrazo grande. Abrazo grande.